La mente de un criminal es tan oscura y perversa, tanto que su ego los llega a convencerse que son más inteligentes y astutos que un investigador, creyéndose ser superiores por burlar el seguimiento de una investigación policial. Pero lo que no saben, que donde se paraliza la investigación policial, empieza la investigación criminalística, que por medio de la ciencia se perfila un individuo para luego analizar sus pensamientos criminales que ayudarán a capturarlo. Crónicas de Venezuela es dirigido por el analista de criminalística y criminología, Paulo Sveig. A mediados de los años 80, nace en Caracas Alexis Alexander Acevedo Monasterio, y su crianza fue en el barrio José Félix Rivas de Petare, donde creció rodeado de la delincuencia, pues su padre era uno de los delincuentes más peligrosos de la zona, causando en Wilexis, apenas de 6 años, la admiración por su padre, aprendiendo de él cómo obtener bienes materiales de la manera más fácil, el robo. Por lo cual a la edad de 8 años empieza a hurtar cosas, con el fin de buscar el agrado de su padre, pero extrañamente éste lo reprendía, incitándolo a que tenía que estudiar. Pero unos años más tarde, su padre muere en un enfrentamiento entre bandas, causando en Wilexis un resentimiento y odio por las bandas rivales de su padre en la zona, así como los cuerpos policiales que lo perseguían, ya que él veía a su padre como una clase de héroe, por lo cual desde ese momento empezaría su carrera delictiva. Sus comienzos fueron el robo y el hurto en las adyacencias de la salida del metro en Palo Verde, así como en la redoma de Petare. En los años 90 robaba zapatos a otros jóvenes a punta de arma blanca. También robaba en callejones de barrios adyacentes a José Félix Rivas. Hurtaba el negocio y todo lo que viera mal parado se lo llevaba. Sus pensamientos eran convertirse en uno de los delincuentes más temidos de Petare. Así que con el paso del tiempo, conformó un pequeño grupo delictivo de 3 a 4 adolescentes. Y entre los 18 y 20 años de edad, ya tenía una banda dedicada al robo, secuestros, homicidios y extorsiones que delinquían en ciertas zonas pudientes en Caracas, la cual operaba más en Chacao, en sus partes altas, Altamira, La Castellana, Los Palos Grandes, donde aplicaban el robo de vehículos con rehenes para luego extorsionar. Pero a la edad de 20 años fue capturado por la policía cuando cometía un robo, pero ya tenía solicitud por homicidios. Fue presentado en los tribunales de Caracas, donde le impusieron una pena, la cual debía cumplir en la cárcel de Tocorón, donde más tarde fue recluido, la cual para él fue la universidad del crimen. Wilexis pudo ver y aprender cómo un grupo de reclusos, no más de 10 y armados, mantenían el control de la cárcel y a más de 3.000 reclusos. También veía cómo eliminaban a otros presos para ampliar su control dentro de la cárcel, así como otros por medio de soplones que querían tomar el mando del recinto, pues Wilexis había captado lo fácil que era mantener a muchas personas bajo la intimidación de la amenaza y el terror, llevándolo a maquinar y soñar en su mente macabra, aplicarlo algún día en su barriada, pues también había captado cómo un solo sujeto dentro de la cárcel e influenciando a sus cómplices, mantenía el control absoluto y donde captó las grandes ganancias que dejaba. Wilexis, una mente criminal que estaba consumiendo todo lo que veía dentro de Tocorón. En muchas ocasiones vio cómo estos asesinaban a otros reclusos por violar las reglas impuestas por el AMPA, las cuales algunas eran cercenarles algún miembro de su cuerpo como forma de castigo y también como mutilaciones como pena de muerte, donde una de las que se destacaban era hacer ingerir al recluso algunas fórmulas químicas líquidas para limpieza, con el fin de verlos agonizar hasta su deceso, cuestión que aplicaría más adelante Wilexis en su barrio. Muchos años después, Wilexis cumple su condena y es dado en libertad, y regresa a su barrio de infancia en Petare, José Félix Rivas, pero ya más adulto y con otros planes en su mente, lo cual era conocer cuáles eran las bandas delincuenciales
en su barrio y alrededor de él, pues su plan era aplicar todo lo que había aprendido en Tocorón. Así que fue acercándose a líderes de bandas delincuenciales en Petare, ganándose sus confianzas, para luego entregarlos a las autoridades, con el fin de quedar él como líder e impartir sus directrices y poner en práctica su mente macabra, pues su fin era aplicar el pranato dentro de todo Petare, y para hacerlo tenía que eliminar a todos sus adversarios. Así que empezó a captar a jóvenes sin oficio, residentes del barrio, con el fin de convertirlos en su grupo amponín, ofreciéndole grandes ganancias, pues su idea era tener el mayor número de aliados para acabar con todas las bandas rivales restantes en Petare. Esto con el fin de tomar el control absoluto, asegurándoles él que daría resultado, pues ya lo había visto dentro de la cárcel. Y así fue que en el tiempo, Wilexi se convirtió en el líder negativo de todos los barrios de Petare, donde aplicaría sus más grotescos crímenes. Pero había algo en la mente de Wilexis que lo traicionaría más adelante: la paranoia, producida por su psicopatía, por lo cual empezó a vivir a las sombras como un fantasma, para evitar ser traicionado por uno de sus cómplices, y así también como para evadir los diversos cuerpos policiales que lo perseguían. Su paranoia lo hizo desconfiar de utilizar artefactos tecnológicos para comunicarse con sus secuaces, pues pensaba que siempre lo estaban vigilando y que esto delataría su ubicación, mientras que los cuerpos policiales se cuestionaban si tal vez no existía el tal alias Wilexis, pues no existía ninguna foto actual del hombre. Nadie lo había visto. No tenía residencias permanentes. Incluso no sabían si realmente vivía en Petare, llevando a los cuerpos policiales a pensar que tal vez era una estrategia de Lampa para desviar su atención a un individuo que tal vez ya estaba muerto, pues solo se conocía de él una foto de cuando tenía 20 años. Así que por medio de la inteligencia artificial, se elaboró un retrato de cómo se vería Wilexi en la actualidad, lo cual era lo único que tenían las autoridades. Wilexis hacía que sus cómplices no lo llamasen por su nombre cuando se presentaba en un acto de hecho delictivo. Para evitar ser identificado por la comunidad, no se vestía ostentoso, sino de manera casual, para desapercibir a los transeúntes y verse como un ciudadano común y corriente. En su mayoría, daba órdenes a sus secuaces para cometer homicidios desde el anonimato, pero efectuados según su mente criminal, de los cuales destacan 2 adolescentes que volaban papagayos en el barrio, pues unos funcionarios del 6CPC buscaban la dirección de un callejón en el barrio y esto le dijeron dónde quedaba. Luego de que se retiró la presencia policial, los 2 adolescentes fueron rodeados por bandas de Wilexis, donde bajo las directrices de Wilexis cometen un crimen grotesco. Al adolescente que dio la dirección lo obligan a beber un líquido químico para destapar cañerías, mientras grababan con un teléfono cómo agonizaba, y al otro adolescente le cercenaron la lengua con un arma blanca, cumpliéndose los deseos de Wilexis, los cuales ya había visto en la cárcel. Pero Wilexis cometería el crimen más atroz que se haya escuchado en el barrio. Mandó asesinar a su propio hijo adolescente, de tan solo 17 años, un joven que a pesar de ser su hijo, no estaba ligado a la delincuencia, pues Wilexis lo manda asesinar porque éste estaba colaborando con las autoridades. El cuerpo del joven fue encontrado con más de 20 disparos, un crimen que para las autoridades fue infame, pero que a la vez le daba a entender la gran peligrosidad de este delincuente. Así como estos crímenes, Wilexis cometió muchísimos más que aún se desconocen. También se conoció que Wilexis le atraía a las niñas y adolescentes para cometer actos de pedofilia. Todo esto bajo amenaza a los padres de las jóvenes. Las autoridades catalogaban a Wilexis como uno de los criminales más peligrosos de Venezuela. Duraron años en tratar de ubicarlo, pero el día que se estancó el rastreo y ubicación de Wilexis, el 6CPC empezó un trabajo a ciegas, utilizando estudios criminológicos
y de la criminalística para hacer un perfil de la mente criminal de Willexis, utilizando la ciencia, opiniones de psicólogos y expertos criminólogos, analizando así sus crímenes y testimonio de personas que daban alguna información. Se pudo hacer un perfil criminológico de la mente de Willexis, pues esto llevaría a los investigadores los pasos que daba. Y como habíamos dicho al principio, Willexis era una persona que sufría de psicopatías, lo cual esta lo tuvo que haber llevado a ser una persona paranoia. Pues los investigadores con esto supieron que era una persona que se la pasaba en solitario y se movía de un lugar a otro. Este no confiaba en sus secuaces, cuidándose de que ni siquiera ellos supieran dónde iba y a dónde dormía. Pero el trabajo criminalístico descubre dónde se encontraba. Así que este trabajo llevó a los investigadores que se encontraba en una casa, en una pradera de difícil acceso, la cual quedaba por filas de mariches. Y luego de 6 años de investigaciones, la madrugada del 22 de enero del 2025, fue sorprendido solo por comisiones especiales del CICPC, donde dándose cuenta de la presencia policial, se enfrentó a ellos, sin rendirse y poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios, cayó abatido. En el sitio se encontraba con una adolescente, que salió ilesa. Y así fue el fin de uno de los criminales más buscados de Venezuela, que se creía ser más inteligente que un experto criminalístico, pero fue su mente criminal quien lo terminó traicionando. Nosotros como criminólogos y criminalísticos seguimos estudiando la mente de Willexis, porque estos casos raramente se dan en un individuo, pues este sujeto pasa a ser parte de la historia de la criminalidad en Venezuela. Con la resolución de este caso, el CICPC sigue demostrando que es la mejor policía de investigación criminal penal de toda Latinoamérica y una de las 3 mejores del mundo. En otros países estos delitos quedarían impunes, pero el CICPC da respuesta a la justicia aunque pasasen 30 años. Un caso que quedó resuelto y reposando entre los archivos del CICPC.